Mis amados, bendiciones. Bueno, seguimos hablando de un tema muy importante, que es el cómo estar enfocado. Una de las mayores causas por las cuales no alcanzamos las cosas en la fe, de las cuales el Señor dice que son nuestra herencia y que es parte de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, es el no poder permanecer enfocado en las cosas que Él dice que nosotros somos. Luego, aprender a vivir enfocado es supremamente importante. Por eso espero gastar tiempo abundante para mirar ejemplos en la Biblia de gente que vivió enfocada y desenfocada y los resultados que alcanzaron, porque son nuestros ejemplos. Es bien importante cuando aprendemos a estar enfocados, saber que siempre dentro de todas las cosas que tenemos que hacer diariamente, hay algo que debe de ocupar el primer lugar. Y no estemos saltando, haciendo aquí, acá y al otro, y al final del día no hacemos las cosas como debían de ser. Y entonces se van acumulando los días de fracaso. Y cuando menos pensamos, estamos en un hueco. Por eso es tan importante siempre ser disciplinado en hacer lo más importante. Y ya te lo he dicho, posiblemente lo que era importante ayer no es lo más importante mañana. Así que no trates de hacer lo que ayer era importante porque ya el día de ayer pasó. A lo mejor sigue siendo importante mañana, pero siempre observa que es lo más importante. Y por sobre todas las cosas, tener esa comunión con el dueño, con el creador de nuestro ser interior. Porque nadie podrá estar enfocado si su ser interior no es el que está dominando. Porque si te domina el exterior, entonces estás totalmente perdido. Entonces, en la comunión te vas a dar cuenta con el Señor si Él es el que gobierna dentro de ti, ¿ya? Porque es de donde salen las órdenes para hacer, el cómo hacerlo. Y allí es donde debemos ver claramente para poder salir no locamente, sino con diligencia para hacer lo que el Señor dice que debemos hacer. Y créeme que si el Señor nos envía a hacer algo, ten la plena seguridad que la fe dice que el que se acerca a Él y espera esa orden y cree que lo que le está diciendo lo está diciendo Él para Él, Dios lo va a hacer. Dice que será galardonado por haberse acercado en esa forma. Entonces, quiero hablar hoy, ya hablamos del que está enfocado en lo que quiere alcanzar, sabe cómo alcanzarlo, qué debe de hacer para alcanzarlo, pero está esperando que otros trabajen para que le traigan lo que él quiere alcanzar. Este es el primer tema que ya pasamos. Ahora vamos a hablar del más peligroso. ¿Por qué? Porque es aquella persona que no solamente está preparada, sino que él cree que por la preparación, las habilidades que tiene o dones que Dios le haya dado, ¿cierto? Él puede empezar a hacer y Dios lo va a respaldar, porque él siente que tiene todas las cosas que Dios le da a una persona para empezar algo. Y es muy cierto que muchos de ellos están llamados para hacer ese tipo de obras, pero el problema es que están tan preparados en las cosas que ellos desean, quieren y saben que pueden hacer, que no esperan al Señor para empezar a hacer, sino que empiezan basados en sus conocimientos, sus habilidades y sus experiencias. Y aquí estamos hablando es de personas que no están presumiendo, no tienen esa presunción de que ellos pueden empezar a hacer y Dios los va a respaldar. No, no, aquí tanto el que tiene dones y habilidades tiene que depender de la guianza de Dios para hacer. Porque si usted empieza a hacer sin que Dios le diga empiece,
vamos a tener muchas dificultades. Miremos el caso de Moisés. Escogí a Moisés, tengo otros candidatos ahí, pero me gusta Moisés porque él encaja la mayoría de todos nosotros cuando nos sentimos que sabemos mucho y estamos muy preparados y más si tenemos la elocuencia para hablar y los recursos para trabajar. ¿Ya? Dice en Éxodo capítulo 2, del versículo 11 al 16, y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Cuando la Biblia está narrando esto, Moisés tiene 40 años. Y vamos a ver en la escritura lo que se decía de Moisés en ese momento. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, aquí mismo nos va a decir la Biblia cómo Moisés pensó que al él hacer eso, su pueblo lo iba a reconocer como el libertador que Dios había enviado para sacarlos, como el hombre escogido y preparado por Dios y ocupando un gran puesto dentro del gobierno de los egipcios, era considerado un príncipe, ¿ya? Entonces, quería enseñarse a su pueblo que él estaba listo para sacarlos. Entonces dice, y al día siguiente salió y vio a dos hermanos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Ok, esta palabra es bien importante porque simboliza cuando la persona piensa que él está listo, él tiene los recursos, tiene las habilidades, tiene los dones y desea empezar a hacer algo. A lo mejor lo que va a empezar a hacer es para el Señor. O a lo mejor que lo que él va a empezar a hacer es generar una empresa que le va a dar trabajo a mucha gente y eso es bueno. ¿Y quién no pensaría que estando listo con todas tus actitudes y tus capacidades y vas a empezar a dar trabajo, eso no es una bendición que Dios está trayendo no solo a tu vida, sino a los de ellos? Es verdad que es una gran bendición, cualquiera de las dos. El problema es cuando empezamos en nuestras fuerzas, con nuestros razonamientos, con nuestros principios y no contemplamos la ayuda de Dios. Esto fue tan marcado para Moisés que después, en otros capítulos, cuando ya aprendió esa misma lección, le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques. Ya había aprendido cómo era la jugada. Y dijo, Moisés tuvo miedo, porque eso sucede cuando tú te das cuenta que te metiste a hacer algo y ahora ves que no tenés respaldo, como que todas las puertas se están cerrando y lo que tú pensaste que era fácil hacer se está complicando. Si tú sientes esa cosquillita por dentro que te está diciendo que vas a perder, para. Es mejor arrepentirse y ir al cuarto con el Señor para decirle que hicimos algo malo a destiempo. Posiblemente no fue mala tu intención, pero arrancaste sin Él. Y aquí estamos hablando de personas que son guiados por Dios, que se enfocan en lo que tienen que alcanzar porque Dios preparó para ellos esa obra. Y si tú no tienes a Dios como tu ser supremo, el que llena los pensamientos más elevados dentro de ti, bueno, me imagino que te alimentarás de libros o de pensadores, ¿ya? Y ojalá que estés leyendo cosas que verdaderamente sirvan al ser interior, porque los únicos libros que yo conozco que enriquecen al hombre en su ser interior, que es donde está la vida. Ahí donde se apagó a causa del pecado, la vida
agradable, abundante que Dios tiene para el hombre. Entonces tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Lo primero que pensó Moisés ya no era que esa sola persona sabía que él había matado al otro, sino que se había corrido la voz entre todos y ya todos sabían que él había matado a un egipcio. Porque el temor te hace ver cosas que no están sucediendo. El temor te hace ver cosas que ni siquiera tú puedes ver, pero que el miedo, el temor te hace sentir que te están persiguiendo. Digo, ciertamente está divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró, no dice cuántos días, pero cuando el Faraón se dio cuenta de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo, ya tú sabes la historia, vinieron las hijas, defendió, se casó con una de ellas y estuvo él como pastor de su suegro 40 años, ahí en silencio, en soledad, con los animales, con su esposa. Tenía que sacar todo. Ahora él cogió el trabajo de las hijas, sacar a pastear todos los días las ovejas. ¿Ya? Pero mira lo que en ese momento que él tenía 40 años, mira lo que se decía de Moisés. Porque esto es muy importante porque después el cambio de Moisés lo llevó a actuar completamente diferente de como él pensó que estaba preparado. Dice Lucas, escribiendo sobre Moisés, pero que se decía de Moisés. En Hechos 7, 22 al 26 dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, todo lo que ellos tenían en conocimiento de física, de química, de astronomía, de construcción, de matemáticas, todo eso lo aprendió Moisés. Entonces, claro, se sentía preparado, ¿ya? Y era de verdad que Dios lo iba a usar a él. El plan de Dios siempre fue usar a Moisés. El problema fue que Moisés se le adelantó al tiempo al Señor que había dicho. Y lo vamos a contemplar por la escritura, porque él presumió que con todo lo que él tenía de sabiduría, de conocimiento, las obras que hacía, la elocuencia con que él hablaba, estaba listo para liderar el pueblo y sacarlo. Y dice que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Esto lo está narrando Lucas y recuerda que él dice que después de investigar muy profundamente, delinear con todas las personas que él pueda conocer lo que se decía de las personas, él comenzó a hablar esto de Moisés. Y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, lo que te dije al principio, o sea, Moisés fue preparado durante esos 40 años y se le conocía dentro del gobierno con un hombre elocuente de palabra, estudiado, de sabiduría, tenía hechos, obras, en aquel tiempo eran obras, ¿ya? De construcción, de pozos, de carretera, de lo que fuera, era poderoso Moisés. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. No era que entre los 40 años no los había visitado. Es que cuando cumplió esos 40 años, él sintió ese deseo interior de ir a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, el que tiene esa capacidad de habilidades y dones, no es que Dios no le hable. El problema es que no consulta con Dios si lo que está recibiendo es lo que Dios quiere que él haga. Simplemente él siente en su mente, en su interior y ¡pum! Sale a hacer las cosas. Entonces, conozco muchísimas personas en el mundo secular y en el mundo cristiano, empresarios, que tienen los dones, las habilidades, las capacidades, las relaciones, las conexiones para hacer las cosas,
pero siempre se le están adelantando a Dios. Y no hay cosa más peligrosa en alguien que está enfocado en salir adelante que perder la consulta con el Dios, el creador, el formador de tu ser interior, el que sabe la obra que tienes que hacer, el que sabe cómo tienes que hacerla y el que sabe cómo te va a conectar, ¿ya? Con aquellas personas que son ayudas divinas para que tú salgas adelante. Y Dios ha preparado a esas personas. El problema es que se sienten tan preparados que presumen sin hablar con Dios o creyendo que han hablado con Dios. Dios me dijo, Dios me habló, oh sí, y resulta que esa es el razonamiento interior de lo que él desea hacer. Entonces, este caso de Moisés es que empezó a hacer algo sin consultar con Dios, porque pensó que él estaba listo. Y al ver que uno de ellos era intratable, justamente lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. O sea, el pensamiento de Moisés era que cuando él se presentara en esa defensa delante de todo el pueblo reconocería que él era el libertador para sacarlo. Pero no fue así. La primera, el primer frente que él tuvo era que no era como él pensaba. No era como él estaba creyendo que se iban a hacer las cosas. Entonces sus hermanos no le entendieron que él, el deseo de él era libertarlos, pero ellos no entendieron. Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a libertarlos. ¿Y no usó Dios a Moisés para libertar a ese pueblo? Claro que sí. Tú y yo conocemos la historia. Pero necesitó tenerlo en el taller de Dios 40 años para que él aprendiera a moverse en los tiempos del Señor. Porque de nada sirven tus habilidades, tus dones, tus recursos, tus conexiones, tus relaciones. Si Dios que te ha preparado, porque Dios le permitió a Moisés entrar allí en ese palacio para que aprendiera todas esas cosas, para llegado el tiempo ser usado por Dios. Él era el libertador que Dios iba a usar. ¿Qué pasó? Moisés se movió en su presunción, presumiendo que las cosas iban a ser como él estaba pensando. Y al él presentarse como el libertador, Dios lo iba a apoyar. No. Así tú tengas todos los dones, las habilidades, las conexiones, los recursos, o para actuar en el mundo secular, y más si es en la obra del Señor, ambos casos somos dependientes de que la primera prioridad es que el dueño de nuestra alma, fuimos comprados, no nos pertenecemos, somos de Él. Entonces, si vamos, por ejemplo, al tiempo de la esclavitud, no vamos tan lejos. Si tú tienes una persona que trabaja en tu casa, ella no puede hacer lo que ella quiere. Ella tiene que esperar tus órdenes para hacer. Y habrá labores que hará haciendo todos los días porque son mecánicas, las mismas. Pero siempre estará dependiendo de las órdenes que tú le des. Así somos con el Señor. O sea, Moisés sabía que su pueblo conocía la autoridad y el poder de mando que él tenía en Egipto, pues lo veían hablar, ordenar, construir, hacer, ¿ya? Y que él tenía el respaldo del faraón para hacer las cosas. Él sabía todo eso. Ahora, ¿qué fue lo que él pensó? Él sospechó que si había un evento donde él se mostraba que él estaba con ellos y ellos se dieran cuenta, ellos lo iban a apoyar desde allá adentro para que él desde aquí afuera en el palacio fuera construyendo.
una manera de cómo tumbar el gobierno egipcio para él salir con el pueblo. Entonces, él dijo, yo voy a mostrarme de esta forma en defensa de ellos y ellos van a entender que yo soy el hombre preparado por Dios para sacarlos. Eso fue lo que Moisés pensó. Pero cuando usted se cree muy preparado y listo, según lo que usted piensa, sin contemplar el escenario donde pondrá sus pies, y más si nos manifestamos como hombres y mujeres de fe, obedientes, a actuar solo cuando recibimos las órdenes del dueño de nuestra vida, de nuestra obra, pues usted va a fracasar. Y lo más grave es que cuando fracasamos en esos intentos, que regularmente no es a nuestros 15 años ni a nuestros 18 años. Bueno, si fracasamos en ese momento en empezar algo antes de tiempo, no tenemos tantas relaciones, ni tantos familiares, ni esposas, ni hijos que puedan sufrir el embate, el dolor, el sacrificio de tú haber lanzado toda tu familia y tus amistades o las relaciones a empezar algo sin que Dios te hubiera dicho. Eso va a traer fracaso y va a traer desgracia a tu familia, a todos los que estén contigo, por no estar conectado con el Señor, por no estar en su secreto, por no esperarlo. El secreto de una fe verdadera que actúa es esperar el tiempo preciso en que Dios te diga actúa, en donde Dios te diga ve, pero algo que no sea que tú vas y te presentas al Señor con el pensamiento para que Él te bendiga el pensamiento que tú llevas. No, ya Dios te conoce. Lo que Dios desea es que tú le escuches para que empieces, ¿ya? Porque esas indicaciones van a necesitar que tú aprendas a oír. Para poder oír la voz de Dios, tenemos que tener un ser interior enseñado a escuchar la voz de Dios. Y créeme que eso, aunque se dice de palabras muy fácil, se necesita tiempo, paciencia, estar dispuesto a que tú veas que otros avanzan, pero tú estás no dejando de trabajar en lo que estás haciendo, porque si no te vas a morir de hambre, ¿ya? Pero sí pensando en que hay algo muy específico que Dios quiere que tú hagas y tú estás esperando que Dios te diga ahora, porque tú sabes que Dios te tiene para algo. Tú lo sientes, lo vives, miras tu don, miras tu habilidad, pero no puedes salir a correr a enloquecerte con lo que Dios ha puesto dentro de ti si el que va a construir no te dice vamos. Porque ese es el problema, las cosas del Señor, bien sea en el negocio, en la empresa, en la iglesia, se construyen bajo su dirección, no actuando fuera de la dirección de Dios y luego presentarle las tareas que estás haciendo para que las bendiga. Así no funciona esto. El oír es muy importante, de allí esa vida de secreto con el Señor, enseñarte a hablar con Él y como te lo he dicho tantas veces, no es que tengas que levantarte a las 3 4 de la mañana y encerrarte en un closet, en un baño, irte en un lugar apartado y yo lo he hecho, es buenísimo. No, se trata de una vida continua. Señor, voy donde tal persona. ¿Tú quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo diga? O sea, esa dependencia completa del Señor va a hacer que el Señor comience a salir de ti. Porque a lo que a Dios ha querido es que el Jesús que caminó en Palestina sea el mismo que camine, pero dentro de tu cuerpo y el mío. Sea el mismo que habló en ese tiempo, el mismo que hable dentro de ti y dentro de mí. Pero tiene que el Espíritu Santo gobernar y gobernar es gobernar desde el interior, donde está nuestro intelecto, nuestra mente, nuestros pensamientos, para no ir a atropellar las cosas del Señor, ¿ya? El oír las indicaciones del cómo caminar y en qué momento empezar, lo que demanda acercarse a Dios para tener una amistad sincera. Y esto es bien importante. Tener una amistad sincera con Dios
es teniendo un corazón abierto para Él. Antes de que nos presentemos con Dios, ya lo conoce, ya Él pagó con su vida por el tuyo y por el mío. O sea, no podemos ir al Señor tratando de ocultarle las cosas que nos avergüenzan o las cosas que tememos o las cosas que tenemos reprimida para otros. No, mostrémosle nuestras intenciones, descubramos nuestros pensamientos, enseñémosle nuestras debilidades, pues antes de que pensemos ya Él sabe nuestras intenciones de querer, de alcanzar, de poder, el deseo de tener un nombre, de tener fama, de soñar con una economía abundante, de tener reconocimiento, cosas que Dios sabe que pertenecen al hombre exterior. Él lo sabe. Y él, a pesar de que sabe que tenemos todas esas cosas, él trabaja de continuo con nosotros para que el deseo de Dios no es que nosotros seamos mendigos, que no tengamos que comer, que vestir, ni un techo donde poder vivir, ni una economía que nos pueda tener una vida solvente, con la dificultad que todo mundo tiene, pero siempre saliendo adelante. ¿Ya? Un corazón egoísta delante de Dios va a hacer que la voz de Dios se silencie y que tu oído comience a escuchar lo que tú quieres que pase. Entonces, ahí el hombre carnal es el que comienza a tomar control. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Él comenzó a sentir en su interior un fuego que le decía que debía de actuar, que debía de hacer. Y miraba todo lo que él tenía, lo que él sabía y la autoridad que tenía y dijo, estoy listo. Pero Dios no había dicho que estaba listo. Como vamos a ver más adelante, porque ya se me acabó el tiempo, en todo proyecto se debe de calcular los costos de avance y ver claramente los resultados diarios y sobre todo ver en ellos el apoyo de Dios. ¿A quién no le gusta crecer? ¿A quién no le gusta avanzar? ¿A quién no le gusta conquistar? ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere salir adelante en negocios? Porque hay gente que son gente para negocios y hay gente que son gente para empresas, como hay gente que son líderes espirituales. A todos deseamos salir adelante. Lo más importante es que tengamos el apoyo de Dios para hacerlo. Porque conozco cientos de personas en diferentes países con unos talentos y unas capacidades dadas por Dios y unas conexiones que Dios les coloca, pero caminan locamente, tratando de ellos buscar cosas en donde Dios no les ha dicho. Y entonces se iluminan y se esperanzan con negocios y con cosas y con proyectos pensando que los tienen y están como Moisés presumiendo que Dios va a estar con ellos. Y no que la fe no demande que podamos ver. Sí, pero espera que Dios te muestre. Espera que Dios te hable. Espera que Dios te diga empieza. Órale a Dios y las personas con las que te vas a conectar son las que Dios quiere o Dios quiere que las deseches. A lo mejor, mira, un cliente pequeño, en mi caso lo he visto, un cliente pequeño, atendiéndolo como conexión de Dios, me ha dado un negocio. Por ejemplo, vendí hace unos años un proyecto, el más grande que hemos vendido en un solo proyecto, $1,300,000. Una persona que le fui a mirarle un liqueo en su casa que no se lo podía coger nadie, había llevado muchos techeros, pero sirviéndole a esa persona con honradez, con diligencia, tratando de que Dios me usara en justicia para no cobrarle más de lo que era porque estaba mirando todo lo que había invertido como en 5, en 6 empresas distintas. Pues bueno, ese hombre era el jefe de los proyectos del Plan 8 de la ciudad de Miami. Y cuando le reparamos ese techo con todas sus garantías y que quedó bien, él mismo me recomendó con la ciudad para ese trabajo. O sea, a veces Dios te mete con personas
que no valoramos o no pensamos que son el punto clave para un avance grandísimo. Y a veces los desechamos o no le damos importancia. Y resulta que esa es la palanca que Dios envió para catapultarte a un negocio grande. O en una iglesia, a veces desechamos a alguien porque no nos gusta cómo viste o cómo canta o cómo habla. Y resulta que Dios lo ha enviado específicamente para hacer una explosión en tu mano, para que tú lo pastorees, para que tú aprendas, porque es otra cosa muy importante. Los ministros piensan que ellos no tienen que aprender. No, aprendemos de todos. Una persona puede decirte algo y ese algo te hace mirar tu vida y hay que cambiar. Pero mis hermanos, me pasé, se me fue el tiempo. No alcanzamos a entrar en otras cosas interesantes, pero vamos a seguir hablando sobre las personas preparadas por Dios, porque están preparadas por el Señor. Tienen los dones, las habilidades, los talentos, las conexiones, pero que andan presumiendo cosas y se le adelantan al Señor a hacer proyectos y cosas y caminar a destiempo. Vas a ver lo que le pasó a este pueblo con Moisés. El Señor había dicho 400 años de esclavitud y saldrán, pero Moisés se presentó en el año 390 a hacerse el libertador y era el libertador que Dios había escogido. Se presentó 10 años antes, en el año 390, y el pueblo salió 430 años, 30 más de los que el Señor había hablado. Porque esos 40 años fueron los que Moisés pasó aprendiendo a ser humilde y escuchar la voz de Dios. Mis amados, que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu les ilumine, como decía Pablo en Efesios 1 y Efesios 3, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que entremos a un nivel de fe en donde podamos caminar en la gloria de Él, dándonos cuenta de que lo llevamos a Él. Y si le permitimos, Él va a hablar en nosotros. Y si le permitimos, Él va a hacer las obras. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por las personas que están al otro lado escuchando. Bendice, afírmalo, Señor. Abre sus ojos. No importa lo que pasó ayer. Ayer no va a decidir tu futuro. Si erraste mal, tendrás consecuencias. Pero el hoy puede cambiar tu mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.